Tecnología. Fue entonces cuando llegó el primer mensaje. A través de todas las frecuencias y... Perfecto, Korak. La voz era tranquila, casi conversacional. Atención, flota Korak. Aquí es la almirante Lisa Park, de la Fuerza de Defensa de la Tierra Unida. Han entrado en nuestro sistema con intenciones hostiles y han disparado contra nuestro mundo. Tienen exactamente 30 segundos para desactivar sus armas y prepararse para ser abordados. Esta es su única advertencia. La risa de Bestuy fue como el ruido de cristales rompiéndose. Abordados por primitivos. No lo creo. Estaba a punto de ordenar a todas las armas que dispararan cuando su oficial táctico emitió un sonido de puro terror. Comandante, tiene que ver esto. La pantalla principal cambió para mostrar un escaneo detallado de la flota humana, que desafiaban el diseño convencional. Firmas de energía que no tenían sentido, sistemas de armas que parecían violar las leyes de la física. ¿Cómo? La respuesta llegó de una fuente inesperada, una de sus propias naves, la Marrouripe, que cambió bruscamente de rumbo y apuntó sus armas hacia la formación Korak. Aquí el capitán James Morrison, anteriormente de la USF, dijo, una voz humana por la comunicación. Gracias por la mejora de la nave. Chicos, la cuidaremos. Bien. El Korfak había sido infiltrado, sus propias naves se habían vuelto contra ellos, pero eso no era lo peor. Lo peor era darse cuenta de que los humanos los habían estado estudiando durante meses, aprendiendo su tecnología y preparándose para este preciso momento. Los cazadores se habían convertido en presas. La batalla que siguió destrozó todas las suposiciones que los Korach tenían sobre la guerra. Pixthal esperaba un enfrentamiento directo, con superioridad numérica y potencia de fuego que aplastaría la resistencia primitiva, pero en cambio se encontró atrapado en una pesadilla de imposibilidades tácticas. Los humanos no luchaban como ninguna especie que había encontrado, no concentraban sus fuerzas para lanzar ataques abrumadores. No se retiraban cuando eran superados en número. No seguían ningún patrón lógico de guerra, improvisaban. El capitán Nexavara solicita ayuda inmediata, informó Zarket, mientras las explosiones sacudían el puente. Sus motores están fuera de servicio y los humanos están embarcando a través de las bodegas de carga. ¿Cómo? ¿Han atravesado sus escudos? Exigió Bestul. No los atravesaron. Señor, pasaron por debajo. Literalmente. Sus naves de abordaje están diseñadas para operar por debajo del umbral de nuestros sensores. Otra táctica humana imposible. Los escudos Korfak estaban calibrados para detener proyectiles masivos y armas de energía. Los humanos estaban utilizando pequeñas cápsulas de abordaje que se deslizaban a través de los huecos como virus que invaden un cuerpo. En la pantalla principal, Bestu observaba con horror como el Marrouripe, ahora bajo control humano, comenzaba a apuntar sistemáticamente a los núcleos de los motores de otras naves Korak. Los humanos habían convertido su propia nave en un arma de ataque quirúrgico. Señor, se oyó una voz aterrada desde la estación de comunicaciones. Estoy recibiendo informes de todas las naves. Los humanos no. Están tratando de destruirnos, están tratando de capturarnos. ¿Capturarnos con qué propósito? La respuesta vino de la voz del almirante Park, aún tranquila y conversadora a través del canal abierto. Comandante Vextel, supongo. Hemos estado monitoreando sus communications. Sabemos de los 47 mundos que han destruido. La sangre de Vextel. Celo. ¿Cómo saben eso? Porque encontramos algunos sobrevivientes. Nave de refugiados Tenari que escapó de su ataque a su mundo natal. Llegaron a nuestro sistema hace 3 meses y nos contaron sobre ustedes, sobre sus métodos, sobre la composición y las tácticas de su flota. La pantalla táctica mostraba naves humanas, moviéndose con una coordinación imposible, cada una adaptándose a las contramedidas de Korak. En tiempo real, era como luchar contra un adversario que podía leer tu mente. Los Tenari también nos contaron algo interesante sobre su especie,
Almirante. Park continuó. Nunca os habéis enfrentado a una civilización que contraataque. Con eficacia. Os habéis vuelto blandos. Demasiado confiados, predecibles. Somos los depredadores alfa de esta galaxia. Rugió Vestul. No. Respondió con calma. Sois unos matones. Hay una diferencia. Fue entonces cuando Vestul se dio cuenta del verdadero horror de su situación. Los humanos no solo estaban contraatacando, sino que estaban llevando a cabo un desmantelamiento quirúrgico de toda su flota. Cada nave estaba siendo sistemáticamente inutilizada, abordada y capturada. No. Destruida, capturada. ¿Qué queréis? ¿De nosotros? Preguntó con un hilo de voz. Justicia, respondió el almirante Park. Información. Nos vais a contar. To do so brick cada mundo que habéis atacado cada superviviente que habéis esclavizado, cada atrocidad que habéis cometido. Luego nos vais a ayudar a reparar el daño. Y si nos negamos... El silencio se prolongó durante un largo momento, hasta que el almirante Park volvió a hablar. Su voz tenía un tono tan frío que hizo temblar el exoesqueleto de Vexil. Common Danny has toda tu vida como un depredador. ¿Entiendes la cadena alimentaria? ¿Sabes lo que sucede cuando aparece un depredador más grande? A través de las ventanas del puente, Vestul podía ver naves humanas acercándose desde todas las direcciones. Su poderosa flota estaba siendo neutralizada sistemáticamente por una especie que él había descartado como primitiva. Ya lo ves, comandante, los humanos tenemos una cualidad única. Entre las civilizaciones galácticas, no solo luchamos por sobrevivir, luchamos por los demás, y cuando luchamos por los demás, nos convertimos en algo que nunca habéis visto antes. ¿Qué? Susurró Vextal, con justa ira, el triturador de huesos. Se estremeció cuando las naves de abordaje humanas se acoplaron a su casco. El sonido de las sopletes resonó por los pasillos. Los depredadores más temibles de la galaxia estaban a punto de encontrar a su rival. Pero esto solo era el principio. 6 meses más tarde, Vestul estaba en una celda de detención, a bordo de la nave Humana Redemption, mirando a través de la ventanilla como algo imposible se desarrollaba ante sus ojos. El mundo muerto de Kepler 442b estaba volviendo la vida. Enormes naves humanas de terraformación orbitaban el planeta, calcinado con sus procesadores atmosféricos, trabajando sin descanso para restaurar el ecosistema devastado de la superficie. Robots de construcción construían nuevas ciudades, mientras que ingenieros genéticos trabajaban para resucitar especies extintas a partir de muestras de ADN, conservadas en las regiones polares heladas del planeta. ¿Cómo? Preguntó Vestul al guardia humano que le traía su comida diaria. La sargento María Santos levantó la vista de su tablita. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Ese mundo estaba muerto. Lo despojamos por completo. Santos siguió su mirada hacia la ventanilla. La vida siempre encuentra una manera, comandante. Especialmente cuando le echas una mano. Las mandíbulas de Vestul chasquearon. Confuses. Solo los requisitos energéticos. Los recursos que se necesitarían para restaurar lo que destruimos, quizás para vuestra especie, respondió Santos, pero los humanos somos bastante buenos arreglando cosas que no hemos roto, y aún mejores arreglando cosas que sí hemos roto. A través de la ventanilla, Vestul podía ver otras naves en la flota humana, muchas de ellas eran antiguas. Naves Korak, con sus armas retiradas y sustituidas por equipo científico. Todas las direcciones. Su poderosa flota estaba siendo neutralizada sistemáticamente por una especie que la había descartado como primitiva. Ya lo ves, comandante, los humanos tenemos una cualidad única. Entre las civilizaciones galácticas, no solo luchamos por sobrevivir, luchamos por los demás, y cuando luchamos por los demás, nos convertimos en algo que nunca habéis visto antes. ¿Qué? Susurró Vextal, con justa ira, el triturador de huesos. Se estremeció cuando las naves de abordaje humanas se acoplaron a su casco. El sonido de las sopletes resonó por los
Pasillos. Los depredadores más temibles de la galaxia estaban a punto de encontrar a su rival. Pero esto solo era el principio. 6 meses más tarde, Vestul estaba en una celda de detención, a bordo de la nave Humana Redemption, mirando a través de la ventanilla como algo imposible se desarrollaba ante sus ojos. El mundo muerto de Kepler 442b estaba volviendo a la vida. Enormes naves humanas de terraformación orbitaban el planeta, calcinado con sus procesadores atmosféricos, trabajando sin descanso para restaurar el ecosistema devastado de la superficie. Robots de construcción construían nuevas ciudades, mientras que ingenieros genéticos trabajaban para resucitar especies extintas a partir de muestras de ADN, conservadas en las regiones polares heladas del planeta. ¿Cómo?, preguntó Vestul al guardia humano que le traía su comida diaria. La sargento María Santos levantó la vista de su tableta. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Ese mundo estaba muerto. Lo despojamos por completo. Santos siguió su mirada hacia la ventanilla. La vida siempre encuentra una manera, comandante. Especialmente cuando le echas una mano. Las mandíbulas de Vestul chasquearon. Confuses. Solo los requisitos energéticos. Los recursos que se necesitarían para restaurar lo que destruimos. Quizás para vuestra especie, respondió Santos, pero los humanos somos bastante buenos arreglando cosas que no hemos roto, y aún mejores arreglando cosas que sí hemos roto. A través de la ventanilla, Vestul podía ver otras naves en la flota humana. Muchas de ellas eran antiguas naves Korak, con sus armas retiradas y sustituidas por equipo científico. El Marrouripe ahora se llamaba Second Chance y servía como estación de investigación móvil. Tu gente está utilizando nuestras propias naves contra nosotros, observó Vestul. No, contra vosotros, corrigió Santos. Para algo mejor. Todas las naves de vuestra flota están ayudando a reparar el daño que vuestra especie causó. Todos los soldados Korak que accedió a cooperar está trabajando para salvar vidas en lugar de quitarlas. Vestul la miró con sus 6 ojos y a aquellos que se niegan a cooperar. La expresión de Santos se endureció ligeramente. Digamos que los humanos tenemos muy buena memoria cuando se trata de genocidio. Los últimos 6 meses habían sido una revelación. Par Vestul. Los humanos no solo habían derrotado a los Korfak, habían desmantelado sistemáticamente toda su infraestructura militar. Pero más que eso, habían hecho algo que los Korach nunca habían imaginado posible. Habían ofrecido la redención a todos los soldados Korak que renunciaran a sus acciones anteriores y aceptaran ayudar a reparar el daño. Se les daba una segunda oportunidad. Aquellos que se negaban, mientras los humanos habían construido prisiones muy seguras en asteroides muy remotos. El Almirante Park, Quervert, Santos anunció mientras revisaba su tableta. Dice, es hora de que tomes una decisión definitiva. Vestul siguió al sargento por los pasillos de la redención. La nave, bullicio de actividad, ingenieros humanos. Trabajaban junto a técnicos Korak reformados. Refugiados de Nari se entrenaban para regresar a su mundo natal restaurado. Y docenas de otras especies que habían sido liberadas de los barcos de esclavos Korak. La almirante Park esperaba en su sala de mando, estudiando informes sobre los esfuerzos de restauración. Levantó la vista cuando Vexel entró, con expresión neutral pero no hostil. Comandante, dijo simplemente, por favor, siéntese. Vexel se dejó caer en la silla especialmente diseñada. ¿Desea conocer mi decisión? Sí. Hemos restaurado 17 mundos. Hasta ahora, liberado a más de 2 millones de esclavos, y establecido centros de refugiados para las poblaciones desplazadas. Su conocimiento de las operaciones de Korak ha sido invaluable para localizar a los supervivientes y comprender el alcance de los daños. Se inclinó ligeramente hacia adelante, pero aún no hemos terminado. Todavía hay 30 mundos que necesitan ser restaurados, millones de seres que necesitan ayuda. Nos vendría bien su ayuda. Vestul la miró fijamente. ¿Confiaría en mí, después de todo lo que ha hecho mi pueblo?
La confianza hay que ganársela, comandante, pero también la redención. Ha pasado los últimos 6 meses demostrando que puedes cambiar. La pregunta es, ¿quieres hacerlo? A través de la ventana de la sala de espera, Vestul pudo ver El Mundo Restaurado de Kepler 442b. Continentes verdes emergían del páramo marrón, los océanos azules brillaban. Donde antes solo había polvo en la atmósfera superior, podía ver la primera migración de la fauna restaurada, grandes bandadas de criaturas que habían estado extintas durante décadas. Mi pueblo os llamaba. Primitivos, dijo en voz baja. Lo somos, en muchos sentidos, respondió el almirante Park. Somos jóvenes, imprudentes y cometemos terribles. Pero también creemos en las segundas opportunidades. Creemos que cualquiera puede cambiar si se le da la oportunidad y la motivación. Vexel pensó en su vida. Antes de los humanos, siglos de conquista y destrucción, de considerar a otras especies como recursos que explotar. Había estado orgulloso de su reputación como depredador alfa, pero ahora se daba cuenta de que no había sido más que un parásito. Acepto, dijo finalmente. Te ayudaré a restaurar lo que hemos destruido. El almirante Park sonrió. La primera sonrisa sincera que había visto en ella. Bienvenido al proyecto de restauración galáctica, comandante. Tenemos mucho trabajo por delante, dijo mientras la redención ponía rumbo al siguiente mundo de su lista. Vextal reflexionó sobre el extraño giro que había dado su vida. Los Korach habían sido depredadores alfa, pero nunca se habían encontrado con nada. Como los humanos, una especie que, de alguna manera, era más salvaje y más compasiva que cualquier otra que hubieran imaginado, una especie capaz de destruir con furia justificada y reconstruir con infinita paciencia. Los cazadores se habían convertido en presas, pero, en manos de los humanos, incluso los depredadores podían aprender a convertirse en protectores. Epílogo. El nuevo orden galáctico 5 años después de la batalla de Saúl, la galaxia era un lugar muy diferente. La Dra. Sarah Chen, ahora directora de estudios enológicos del proyecto de restauración galáctica, se encontraba en la cubierta de observación del New Horizon, la primera nave diplomática construida expresamente para la humanidad. Ante ella se extendía El Mundo Nato Restaurado de Losanari, con sus ciudades cristalinas brillando bajo 2 soles gemelos. El Consejo Cenaria ha votado oficialmente unirse a la Alianza Galáctica, informó su asistente, un joven Corfac, llamado Kestara, que apenas había pasado la adolescencia cuando la flota humana llegó a Solder. Sarah sonrió. Eso hace 43 especies miembros, no está mal para 5 años de trabajo. La Alianza Galáctica fue la respuesta de la humanidad al vacío de poder dejado por el colapso del Imperio Korak. En lugar de la conquista, se basaba en la cooperación en lugar de la explotación, ofrecía ayuda mutua en lugar de miedo y promovía el entendimiento. ¿Alguna noticia de las flotas de exploración profunda? Preguntó Sarah al almirante Chen. Se ha establecido contacto por primera vez con una especie llamada los Vortan en la espiral de Andrómeda. Parecen amistosos, pero están haciendo muchas preguntas sobre nuestras capacidades militares. Sarah se rió entre dientes. Su hermano había tomado el mando de la primera misión de exploración interestelar de la humanidad, llevando el mensaje de la Alianza a sistemas estelares lejanos. Las preguntas sobre las capacidades militares eran comprensibles. La noticia de lo que le había sucedido a Corfax se habían convertido en leyenda. Algunas especies los veían como salvadores, otras como amenazas potenciales. Unos pocos susurraban que eran los nuevos depredadores alfa de la galaxia, incluso más peligrosos que los Korak, porque ocultaban su poder tras la diplomacia y la compasión. Sarah prefería pensar en la humanidad como el sistema inmunológico de la galaxia, que eliminaba las amenazas a las civilizaciones pacíficas mientras ayudaba a sanar los sistemas dañados. Señora, Zexatera continuó, también estamos recibiendo una transmisión prioritaria de la Tierra.
El Consejo de Restauración quiere discutir el programa de rehabilitación de los Corfac. El programa de rehabilitación era una de las iniciativas más controvertidas de la humanidad. Los antiguos soldados y civiles de los Corfac estaban siendo educados sistemáticamente sobre las especies a las que habían perjudicado y luego se les daba la oportunidad de reparar el daño causado sirviendo a la Alianza. Era un trabajo lento y difícil, pero los resultados eran prometedores. El Danny Vexthal se había convertido en uno de los mayores éxitos del programa. Ahora comandaba una tripulación mixta, Jimeno Korak a bordo del Redemption, y lideraba los esfuerzos de restauración en las regiones más dañadas de la galaxia. Su profundo conocimiento de las tácticas de Corfac también había ayudado a diseñar nuevos sistemas de defensa para los mundos de la Almirante dijo finalmente: prepare las flotas, pero también prepare a nuestros diplomáticos si vienen a eliminar la ideología humana. Ideología, están a punto de recibir una educación muy exhaustiva sobre lo que realmente significa esa ideología si no escuchan a la razón. El reflejo de Sara en la ventana mostraba a una mujer que había envejecido con elegancia en los 5 años transcurridos desde el primer contacto, pero cuyos ojos conservaban la misma determinación que había impulsado a la humanidad a dar sus primeros pasos en la comunidad galáctica. Entonces descubrirán por qué Korak nos llamó primitivos hasta el momento en que los derrotamos. Algunas lecciones solo se aprenden por las malas. Mientras las alarmas comenzaban a sonar en toda la flota de la Alianza, Sara no pudo evitar sonreír. La humanidad había pasado 5 años demostrando que podían construir, sanar y nutrir, y ahora parecía que tendrían que recordarle a la galaxia porque los depredadores alfa habían aprendido a temerles en primer lugar. El sistema inmunológico de la galaxia estaba a punto de activarse una vez más, pero esta vez no lucharían solos. Las flotas de redención de Korak, las naves de cristal de Zanari y docenas de otras especies se unirían a la humanidad contra esta nueva amenaza. La alianza se había convertido en algo más grande que la suma de sus partes. El enemigo que se acercaba no tenía ni idea de lo que estaba a punto de enfrentarse. Y eso, pensó Sara, iba a ser su primer y último error. Las estrellas parecían brillar con expectación mientras la mayor alianza de la historia galáctica se preparaba para defender todo lo que habían construido juntos. La era de los depredadores alfa, de los depredadores estaba llegando a su fin. La era de la cooperación había comenzado. Continuará. Fin de la historia. Nota del autor: este relato explora el clásico concepto de ciencia ficción de H.F. sobre el esfuerzo de la humanidad, al tiempo que examina temas como la redención, la justicia y el poder de la cooperación frente a la conquista. La historia sugiere que la mayor fortaleza de la humanidad no es la tecnología superior, ni el poderío militar, sino más bien nuestra capacidad para sentir una furia justificada y una compasión ilimitada, a menudo al mismo tiempo. Inglés, generado automáticamente.